Muy buena tarde a todas y a todos. Es un placer para mí estar en este evento acompañándoles. Y bueno, en aras de la brevedad del tiempo, ya tengo solo 19 minutos y 58 segundos. Así de que vamos a comenzar. Quisiera hacer algunas aproximaciones. Llevo 8 días al frente de esta responsabilidad. Hace 8 días estaba ejerciendo mis funciones como Contralor Delegado para el sector mina y energía, y desde la semana pasada estoy asumiendo este cargo de enorme responsabilidad, como lo decía Henry, dada la coyuntura actual. Y voy a expresar algunas ideas de lo que estamos viendo, de hacia dónde deben enfocarse las funciones de inspección, vigilancia y control. Y un poco en la línea de las últimas expresiones de los panelistas. ¿Podemos continuar, por favor? Está. Yo aquí tengo el control. Visión, vigilancia y control es el tema de la... Déjenme compartirles esta frase que he traído se la he copiado a William Edwards Deming. Dice, no hay éxito en lo que no se gerencia. Obviamente no se gerencia lo que no se mide. No se mide lo que no se define y no se define lo que no se entiende. La base estructural de muchas de nuestras cosas es entenderlo. Y a veces nos damos a la tarea de pensar que ya lo entendemos todo, que tenemos un modelo que funciona perfectamente. Y a veces hay cosas que ni siquiera las hemos logrado entender con el transcurso. Porque la sociedad, la dinámica social nos enseña a que muchas de las cosas van cambiando con el tiempo. En el año... allá en la década de los 90, y es muy importante para nuestro sector la década de los 90, cuando en el Congreso se debatía sobre qué hacer con el papel ineficiente del Estado en el manejo de las empresas. Yo estaba en esa época también de Contralor Delegado de Minas y Energía, y con ocasión de la privatización de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, se daban las discusiones al interior de las comisiones quinta de Senado y Cámara de si era lo más adecuado darnos ese papel de quitarnos la función estatista de la administración de muchas empresas, sobre todo en toda la cadena del sector y específicamente en las 7 electrificadoras de la costa. Y los defensores de avanzar en ese modelo decían, mire, los países que han evolucionado con este criterio de cada día sacar al Estado como administrador, funciona siempre y cuando el Estado garantice que hay comisiones de regulación, es decir, una regulación técnica muy rigurosa, pero sobre todo entidades de inspección y vigilancia muy fuertes. Y eso apaciguó los ánimos, es decir, daba señales de tranquilidad. Creemos comisiones de regulación, y estoy hablando de la década de los 90. Ya entenderán ustedes lo que hemos transitado, perdón, a partir de los 90. Y a veces uno, digamos, también tuve la oportunidad de estar en el legislativo, y por allá en el 2010, con ocasión de la circunstancia coyuntural de los hechos de corrupción terribles, desoladores para el Estado colombiano, específicamente lo que pasó en Bogotá, nos dimos a la tarea de hacer el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474. Y a veces uno piensa, ¿por qué nosotros legislamos sobre la coyuntura que pasó? Había un hecho de corrupción. Después de los años uno dice, creo que eso no fue en las manos. Porque a veces cuando uno legisla con un fantasma, puede cometer errores. Y a veces siento en la lectura que uno le puede dar de qué pasó, voy a adelantarme un poquito para contextualizar lo que les estoy diciendo, es que con el marco constitucional del 91, nos sorprendió una circunstancia que todos, bueno, la mayoría de ustedes no vivieron el apagón, son muy jóvenes para haber vivido esto, pero los que vimos el apagón saben que inmediatamente todo el marco, el entorno del que hablamos ahorita, que hablaba Henry de los 28 años, pues se da en el 94. En el 94 expedimos las leyes, creamos, obviamente le dimos entorno institucional a la CREC, a la superintendencia, pero teníamos muy en la cabeza y muy en la retentiva el apagón. Habría que revisar ¿qué tanto del fantasma de los 2 años anteriores nos hizo colocar improntas legislativas, regulatorias e institucionales en ese modelo?
y lo dejo simplemente como a manera de análisis. Voy a intentar ahora sí volver un poco para darle contexto a lo que quisiera transmitirles. ¿Cómo debemos estar? Es un poco en estos 8 días, pues siempre he estado en las labores de control. Llevo ya casi 30 años en entidades de control y siempre hay muchas cosas sobre el control, porque la sociedad, vuelvo y digo, tiene unas velocidades, una dinámica, y el controlador tiene que ir a más velocidad con mejores herramientas que el controlado. Si el vigilante va en patineta y quien es objeto de la vigilancia va en motocicleta, ya ustedes saben las consecuencias. Entonces, ¿cómo debíamos estar? Lo primero, creo que Henry lo decía, es articularnos. A veces nosotros sentimos, no, es que aquí está la superintendencia y realizamos nuestras funciones, pero ¿cómo están las otras? El arreglo institucional. ¿Por qué? ¿Dónde nos estamos articulando? Bueno, con el CNO, con la CREC, con la UDME. Yo a veces les pregunto a los muchachos en estos 5 días que he estado en la oficina, porque ayer estaba escuchando a usuarios en Barranquilla todo el día, desde las 8 de la mañana, las quejas de lo que está pasando en la costa. Y entonces, pues he estado 5 días. Y en estos 5 días le digo, lo primero que tenemos que es, como dice mi hija, papi, ubícate. Ubícate, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la superintendencia? ¿Cómo realiza sus funciones de inspección, vigilancia y control? En el entendido que es muy típico de nuestra sociedad utilizar la mano para esto. Usted es el culpable, esto es culpa del CNO, esto es culpa de la CREC, esto es culpa de los agentes, esto es culpa de los generadores, y no nos damos cuenta que cuando tenemos la manito así, 3 me señalan a mí, 1 solo al que creo que es culpable, y bueno, el de arriba lo conoce todo. Así pues que si lográramos cambiar ese modelo de buscar el culpable, porque siempre es buscar, eso pasa, bueno, eso en los hogares no pasa, ¿no? Eso no, en Colombia no pasa en los hogares, siempre es, nosotros decimos, yo soy el culpable, mi amor, yo soy el culpable. ¿Sí ha visto que eso pasa en Colombia? La señora, no, mi amor, yo me equivoqué, la verdad. Encontrar que tengamos ese criterio de mirar dónde están nuestras culpas sería un buen paso para comenzar. Segundo, entender que esa inspección, vigilancia y control está en una bolsa, pero no son las mismas cosas. Que nosotros realizamos inspección, vigilancia, y hay que entenderlo, digamos, desde el punto de vista nuestro. En el marco de las nuevas funciones, y qué pena hacer referencia a la Contraloría, de donde estaba hasta el martes pasado, pues nos dimos a la tarea de precisar mucho en el decreto 403 del 2020 esas funciones, y he tomado algunas ideas. Siempre en el marco de entender que inspeccionar es, usted debe constatar. Inspección es constatar, bueno, ocular, o hacer una constatación ocular o comprobación de un producto, un proceso. La vigilancia, la palabra clave es obtener información, y el control es mirar la conformidad. Si eso está, y normalmente lleva consigo un dictamen, una verificación para establecer si no hay esa conformidad entre el marco normativo y lo que hizo su actuación, pues poder establecer una sanción, si está establecido obviamente también en el marco. ¿Qué hace la superintendencia? Entonces, va uno a la superintendencia y dice, no, nosotros tenemos el sistema único de información. Y entonces, uno dice, ¿información de quién? De todos nuestros agentes. En el caso de la delegada de Energía y Gas, vigilamos 599 agentes. Ahí están todos. Ahí hay 599 agentes. Y usted dirá, yo escasamente cuento 30. Sí, ese es el mundo. Ahí están los 599. Lo que pasa es que unos son muy distantes y son invisibles. Ahí no están, ahí no se ven. Usted no los ve. Pero el mercado no son los 20 o 30 que están aquí. Los agentes, para ponerlo no en términos de mercado, los agentes. ¿Cómo hacer esas funciones de inspección, vigilancia y control con esos 599, unos tan distantes, unos tan disímiles? Mi profesor de Derecho decía, mi hijo, recuerde, y era un anciano, recuerden ustedes que todos somos iguales. Lo que pasa es que hay unos más iguales que otros, no se les olvide. Y eso parece en todas nuestras sociedades. Pero sí les digo, la igualdad se predica entre iguales.
Uno puede predicar. Yo tengo una hija de 21 años y uno de 5 años. Y entonces yo no puedo tener el mismo comportamiento, pero son mis hijos, los amo igual. Pero tengo que tener un criterio distinto. ¿Cómo hacer funciones nuestras para ese que está por allá en Puerto Escondido, en el departamento de, no sé, cualquiera, para no hacer comentario peyorativo? Ese municipio de Puerto Encerrado, Puerto Lejano, allá tiene un ciudadano. Y un ciudadano tiene unas expectativas de vida. Entonces, cuando usted dice, sí, pero legisle a lo que tiene ahí cercano, a ese que está cercano, que es Bogotá, que es Medellín, que es Barranquilla, pero ese que está por allá, en el otro lado, eso es un desafío nuestro. Déjeme decirle que es un desafío nuestro, no es un problema que le estoy transmitiendo a ustedes. Ustedes quizás tengan otro mundo como agentes. Y a veces no creo que ustedes también tienen que atender mercados como estos, con distintos criterios. La igualdad se predica entre iguales. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Lo que normalmente hacemos es atienda quejas. Y a veces la superintendencia da indicadores de cuánto ha evolucionado en su gestión. Entonces dice, mire, en el 2019 teníamos 230,000 quejas y atendíamos el 50%. Al 2020 teníamos 300,000 quejas, pero ya atendíamos el 80%. Y al siguiente año teníamos 350,000 y ya atendíamos el 85%. Y nos quedamos en esa evolución. Entonces, eso da respuesta a un indicador de ¿qué? Es como si en la ciudad, yo estuve en la DIAN por allá hace muchos años, como subdirector de la DIAN encargado de todo el control tributario. Y cuando yo llego a la entidad les pregunto a los muchachos, ¿qué hacemos aquí en la subdirección de control? Y entonces ellos me decían, tenemos 115,000 procesos aperturados para 400,000 clientes. En ese momento habían 400,000 clientes, 180,000 declarantes de renta de personas jurídicas y 220,000 naturales. Hoy ya debemos estar en 3 millones más o menos. Y entonces decían, y le decía, ¿y qué terminamos con estos procesos? Decía, es que entre más procesos tengamos abiertos, más investigaciones aperturemos, más ganamos. Hay un criterio de factor salarial en la DIAN, entre tanto más habrá procesos de investigación, más ganan. Un poco perverso, ¿sí o no? Bueno, si hay alguien aquí de la DIAN, pues se lo digo con criterio, fui funcionario y objetaba eso. Pero dígame, ¿cuál es el resultado al final? Al final, cuando se agote vía gobernativa, vaya al contencioso, sabemos si ese proceso de sanción terminó o no. De 115,000 procesos, a los 7 años sabíamos que recuperábamos más o menos 13,000 millones de pesos. Cambiamos un esquema, creamos el MUISCA, el Modelo Único de Servicios, Ingreso y Control Automatizado, y al año teníamos 5,000 procesos abiertos y habíamos logrado recuperar 600,000 millones de pesos. Cambiar el esquema implica que el indicador que nosotros midamos debe ser consecuente con lo que queremos. No es el número de atención de denuncias, porque podemos seguir. Entonces, el año entrante les contaré que tenemos 500,000 denuncias y atendemos el 80%. Y la superintendencia se puede medir. Eso indica que la superintendencia está haciendo su papel bien. Si no vamos al fondo y rompemos, entonces este es el indicador. Entonces uno dice, mire, crecimos, mire cómo atendemos ya denuncias. 2018, 6,000, 9,000. El año pasado nos volvimos como ineficientes porque solo atendimos 4,000. Y no, eso puede subyacer otro indicador, que las empresas han evolucionado, que hay menos quejas. Todo eso implica análisis realmente. Y si hay satisfacción, porque si hay temas recurrentes, entonces yo lo que me pregunto es ¿cómo rompemos ese círculo vicioso? Y ese es el desafío, romper ese círculo vicioso, ir a la raíz del problema y lograr anticiparnos en el problema. Siempre he dicho y diré que 1 gramo de prevención vale mucho más que 1 kilogramo de curación. El profesor Beethoven Herrera en el externado nos decía, ¿cómo hacen ustedes para determinar que una sociedad está avanzada o no avanzada? Entonces nosotros le decíamos el PIB. Le decimos, no, los indicadores macroeconómicos. Digo, no, miren el sistema de salud. En un estado subdesarrollado, el sistema de salud gasta 95 pesos en medicina curativa. En un estado avanzado, los 95 los gasta en preventiva. En nuestra sociedad gastamos más en la curación que en la prevención. Si logramos, pues, que la información que tenemos, entonces decimos tenemos una información muy valiosa, pero ¿y?
La frase histórica de que el que tiene la información tiene el poder está revaluada. Eso pasó. Si la información que tengo no la utilizo para los fines que persigo, pues nada me sirve. Ahí me acuerdo siempre el ejemplo que les coloco. Bueno, eso sí no es culpa mía, ¿no? ¿O sí? Ahí sí me toca o señalar a otro lado la mano. Entonces yo espero, si no, pues les termino un poco tratando de explicar. Siempre que hablo de este tema les digo, para que se les quede, no tiene otro fin sino pedagógico, no es de presunción, es que yo duré como 3 años de novio de Amparo Grisales. Y las señoras se quedan mirándome, tan iluso, de verdad, flaco, bajito, feo, ojeros. Le digo, sí, yo decidí terminar esa relación a los 3 años porque ella nunca se enteró que yo era el novio. Entonces, bueno, también me lo sé con Brooke Shields, para que no crean que, sino simplemente que de pronto alguno no recuerda Laguna Azul. Y entonces digo, así le pasa a las entidades públicas. ¿La información para qué? Tener mucha información, nada. La DIAN tenía una información en los anaqueles, esos 3 discos de 3,5 que entregaban las empresas. Nos toca entregar medios magnéticos y nos entregaban a veces los CDs vacíos. O nos entregaban la misma información de hacía 2 o 3 años y cumplían con el requisito de entregar información en medios magnéticos. Entonces, cuando creamos el MIS, que pongamos esto a darle otro criterio. En la Contraloría creamos la DIARI y aquí tenemos una herramienta poderosa y el suite, pero ¿para qué nos sirve eso? ¿Sí? Por ejemplo, para contestar preguntas como, ¿es realmente el mercado de energía un mercado competitivo? Estoy hablando para contestar esa pregunta. Y entonces uno, por ejemplo, un mercado con estas características, bueno, la letra está un poco menuda y entonces me va a tocar ahora sí colocarme las gafas. Un solo agente, por ejemplo, en este mercado, un solo agente tiene cerca del 20% de capacidad instalada, para poner simplemente un análisis. 3 agentes tienen más del 50% de la capacidad instalada. La gráfica a la derecha nos muestra el nivel de concentración de la capacidad instalada en el recurso hídrico en este mercado, en un mercado de un país. Este es un indicador, el indicador HHI, que ustedes lo conocen mejor que yo, que me indica la concentración media. Este índice pues mide el nivel de concentración de un mercado. Pues para el caso específico de esa línea que nos dio este ejemplo académico, nos muestra que esa línea sí obedece a un mercado con una concentración moderada. Pero nos deja ahí. Dice, usted está como medio enfermo, y entonces, pero hay que hacer otros análisis, porque ahí le dicen, bueno, o está medio alentado. Entonces nos toca ir a otras cosas, como al índice de oferta residual, ¿cierto? Ustedes lo conocen. Pusimos, esto es puramente académico. Pusimos un agente 1, un agente 2 y un agente 3. Y nos damos cuenta que en algunos momentos, esto tendrá como, sí. En algunos momentos, en unas fechas determinadas, vimos que un agente, ¿sí?, tiene un poder de mercado. No estamos diciendo que lo haya ejercido, pero estamos hablando meramente académico. Entonces, esta gráfica muestra la dependencia de un agente o cuán dependiente es el mercado de un agente específico en una foto en un momento determinado. Pero también tenemos que ir a otros indicadores, como el indicador de Lerner. Usted sabe que sí, en Lerner L es 1 o cercano a 1, hay un poder de mercado y no hay competencia perfecta. No les quiero dar una clase de eso, que ustedes lo dominan mejor. Lo que les quiero significar es que la información de la superintendencia tiene que servir para algo. Porque recuerde que la vigilancia es análisis de información. La inspección constate y el control ya, si no hay la conformidad a eso, y tenemos un marco normativo. Yo les digo, muchachos, ¿cuánto hace que no pasamos por el artículo 4 de la resolución 080 del 2019? ¿Y cuánto hace que no pasamos por el artículo 23 de esa resolución? Pero lo tenemos que tener con criterios técnicos. Y bueno, otros indicadores de competencia que estamos evaluando también. Entonces uno dice, puro académico. Entonces notamos que esta gráfica de distorsión, entre más tengamos punticas cerquita a 1, podríamos encontrar que hay cierto riesgo a que ese poder de mercado pueda ejercer. ¿Por qué nosotros estamos haciendo eso? Pues porque tenemos la información, porque tenemos una responsabilidad de inspeccionar, vigilar y controlar. Pero tenemos una ventaja.
Es que tenemos un sector fuerte, con unos agentes con experiencia, con todos esos 28 años que llevamos de un modelo y en el que tenemos que sentarnos a generar esas sinergias. Lo mejor que nos puede pasar es que todos estemos bien. Esto no puede ser un sistema estructural en el que unos estén muy bien, 8 segundos, Dios mío, en el que unos estén muy bien y otros no estén. Entonces, en los 3 segundos que me quedan, estas son nuestras próximas tareas. Debemos analizar cuidadosamente las diferentes explicaciones que los agentes nos dan en relación con el marco regulatorio, porque tenemos facultades de control, por eso les quise explicar vigilancia y control, de controlar las distorsiones o la no aplicación de los marcos regulatorios, y hay que hacerlo. Establecer criterios para determinar qué es aceptable y qué no es aceptable, establecer análisis predictivos de poder de mercado por indisponibilidad de generación, hacer más eficientes los procesos de inspección, vigilancia y control. 1 gramo de prevención es mejor que 1 kilogramo de curación. Muchas gracias, se me acabaron los 20 minutos.